3, 2, 1. ¿A vos de pequeño sentías que te criticaban mucho, que te comparaban mucho, que tal vez ahora que sos grande llegó a crear falta de confianza en algún momento? O inseguridades? Empezamos. Empezamos. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema bastante curioso, creo yo, que es un tema que yo he venido trabajando mucho y que todavía trabajo en mí bastante, el tema de inseguridades. Y yo creo que todo mundo debería de trabajar en eso, porque en cierto grado creo que todo mundo tenemos una parte de inseguridades, ¿verdad? ¿Qué tal todos? Luis Pa Flores. Y pues vamos a tratar este tema durante el día de hoy y esperemos que se lo disfruten. Yo creo que uno lo empieza a trabajar de grande y conforme va pasando el tiempo, digamos desde la niñez. Yo creo que la niñez es la parte más pura, digamos, donde no te han metido tantas semillas la vida en el cerebro y no te la han regado como para que florezca. Pero creo que ahí cuando uno va empezando a crecer, por todos los comentarios que uno empieza a escuchar en el colegio, con los amigos y todo, ahí es donde uno entra en esa etapa de la adolescencia. Y en la adolescencia yo creo que se disparan muchos miedos, inseguridades, no sé, cosas que no me gustan de mí, cosas que no me gustan de las otras personas, cosas que no me gustan, no sé, de mi familia, no sé, de mi ropa, de los gustos musicales. O sea, empieza a ver tanto y uno llega a tener tanta información de tantos lados que uno no lo logra controlar. Y ahí es donde yo creo que por eso uno de adolescente, yo sí fui un poco medio rebeldón. Ajá. O sea, no rebelde así de loco, pero o sea, me refiero a que sí tenía medio mis traves mentales. Así. Roderick, ¿cómo están? Eso sí. Y yo creo que es porque es un momento donde uno se compara con todo. Te comparas con tu compañerito de la derecha, pero también del colegio, digo. Pero también te comparas con tus vecinos. Te comparas con los hijos de los amigos de tus papás. Te comparas con tus primos. O sea, tanta comparación con todo el mundo que yo creo que te empieza... Y también la necesidad de ser el popular, de ser el bueno, el que no se queda atrás. Entonces, cuando te mezclas esas cosas, van creando estos temas de inseguridades, o sí, de falta de confianza. Sí, cabal. O sea, vos lo decías, y la aceptación del grupo, del colegio. La aceptación del grupo de fútbol, la aceptación del grupo de, no sé, de la natación, de la gimnasia, del ballet, dirías vos, en otra situación. O sea, al final esa aceptación, ese de me comparo con la otra persona, y no comparar de algo malo, porque a veces uno dice, me voy a comparar, pero no, o sea, uno de chavo y de güiro está como comparándose, pero no como mal, sino que está conociendo, y es la forma en la que el ser humano logra obtener más información. Y uno de pequeño pues no la tiene como ahora, ¿verdad? Que uno pues es más fácil pues meterse en internet, investigar, libros, la universidad, el colegio, todo eso. Entonces empieza a obtener uno mucha más información de todo esto, o sea, de la otra persona, de cuáles fueron los gustos. Pero entonces esa persona piensa que, no sé, el rock es lo mejor. Entonces yo tengo que escuchar rock. Y si no escucho rock, no soy cool. Entonces empieza la inseguridad. ¿Por qué? Porque, no sé, me gustaba el pop. Pero el pop en hombre, no. Ajá. Imagínate, empiezan entonces todos estos pensamientos que pues nada que ver y empiezan a generar, como vos decís, esas inseguridades. Sí. ¿A vos te ha pasado? ¿Te sentiste en algún momento como con mucha falta de confianza en vos mismo? Sí, la verdad, sí. En mi adolescencia fue una etapa donde yo sí recuerdo que me sentía inseguro de ciertas cosas. Me recuerdo que también pues éramos uno de los más pequeños. Me recuerdo que miraba yo a los otros compañeros un poco más altos, me generaba cierta inseguridad. Me recuerdo que también era muy delgado.
y me generaba inseguridad. Ahora, pues, al revés. No, pero, o sea, me recuerdo que si era muy delgado, yo decía, pues, chica, ¿por qué soy tan delgado? Pero ni modo, si hacíamos tanto ejercicio, vos. Sí. Entonces, me generó cierta inseguridad. Ay, Dios, ropa también a veces en algunos momentos me generó. O sea, sí tenía como que algunas cosillas. Y más como, por eso te decía lo de la rebeldía en la adolescencia. Ujú. Porque fue más en la adolescencia donde me pasó eso. Ya cuando tal vez nos estábamos graduando, pues ya fue un poco diferente. Y cuando empecé a trabajar completamente, o sea, cambia bastante la parte de inseguridad. Porque ya pude yo tomar ciertas decisiones porque ya trabajaba, entonces ya podía yo pagarme ciertas cosas o ya podía yo cambiar mi estilo a lo que yo quería, ¿verdad? Entonces, creo que por ahí fue trabajando mi inseguridad, pero sin embargo, hubieron momentos difíciles, ¿verdad? Y por eso queríamos hablar de la inseguridad, ¿verdad? Vos hablas de un tema complejo y pues temas que también nos pasan a nosotros y poder venir y ayudarlos a ustedes pues con la experiencia que tenemos por lo que hemos leído, por lo que hemos estudiado, pues darle ciertos tips y recomendaciones. Ujú. Sí, yo he atravesado varias etapas, o sea, no solo una la superé y ya está, sino he pasado varias etapas de inseguridad. Al principio en el colegio unas, por tal vez traumas de pequeño, comparaciones, este tipo de cosas. Y después más adelante, porque yo me acuerdo que en el colegio sí gané bastante seguridad a finales de año, bueno, del bachillerato y estas cosas. Ya me sentí una persona bastante segura. Trabajé mucho en mi forma física, por ejemplo, hacía mucho ejercicio, estaba bien, entonces eso me ayudó un poco. Trabajé otros temas de relaciones interpersonales, que eso también me ayudó también a superar un poco las inseguridades, pero después caí otra vez. Cuando entré a la universidad caí otra vez y después hasta cuando yo creo que hasta cuando estaba en Europa, un par de años después, que ya empecé a mejorar un poco más. Y fíjate que era curioso porque no me pasaba en todos los círculos, ¿verdad? Me pasaba en ciertos círculos donde yo decía, no, aquí no puedo ser yo. Ajá. Aquí no me siento suficiente. Aquí no me siento lo suficientemente, no sé, cool como para entablar una conversación fluida y ser yo. Y en otros círculos totalmente lo contrario, ¿verdad? Por el grado de confianza que tenía con los otros círculos, por ejemplo. Yo, por ejemplo, con ustedes, mi círculo de amigos del colegio, siempre es, la mayoría del tiempo, yo creo que me he sentido yo mismo, ¿verdad? Y he tenido esa seguridad de ser yo mismo. Pero en otros círculos no. Y entonces he tenido que ir trabajando esa parte de seguridad conmigo mismo en distintas etapas de mi vida. Y como dice Eric, pues hoy les traemos también una parte de experiencia propia también que esperemos que les ayude. Tal vez a las cosas que nos han servido a nosotros y las cosas que tal vez nos hemos equivocado también, para que también pues igual no las repitan. O que prueben cosas que tal vez les pueden servir, ¿verdad? Definitivo. Y cada lo que estabas diciendo me surgió, bueno, fue algo interesante que cabal fue cuando cambiaste de grupos, digamos. O sea, bueno, terminé el colegio, ya me sentía más seguro, después entré a la U y pues empezó otra vez un poco la inseguridad, y después otra vez. Y era por eso mismo, porque no conoces al 100% primero a las personas. No sabes si te van a juzgar, no sabes. Y al final, pues, uno, pues, durante toda su vida va trabajando, no sé, su autoestima, su autoconocimiento, el autoconcepto que uno tiene. Entonces, conforme ibas conociendo a otras personas, no sé, es fácil con nosotros, digamos, como los del colegio, que podemos hablar de varias cosas porque, pues, tuvimos un conocimiento muy similar, digamos, o pues nuestra vida era muy similar en cuanto a las clases que llevábamos, a las actividades que hacíamos y todo eso. Entonces, porque a mí también me pasó, o sea, cuando yo llegué a la universidad, me recuerdo que a veces no sabes de qué hablar o a veces no sabes qué tema tocar, digamos. O sea, a mí me pones a hablar de carros y de motos, yo sí no sé nada. O sea, para mí le echas gasolina y ya, o sea, no soy malísimo para eso. Entonces, si entablamos una conversación, estoy seguro que me voy a sentir inseguro, me voy a frustrar, voy a sentir como que ese nerviosismo, de esa ansiedad de me van a preguntar algo o van a decir no sabe nada o algo así. Entonces, creo que también eso
influye un poco, ¿verdad? Y por supuesto ahí pues no vamos a como que empezar a dar los tips y recomendaciones, pero el saber, digamos, de lo que uno está hablando, el saber de lo que uno piensa, el estudiar, ayuda mucho a las inseguridades, porque dependiendo de qué ámbito estés, va a ser, digamos, lo que uno se va como preparando. Digamos, me pongo el ejemplo de algo del trabajo. Yo trabajo en recursos humanos, entonces en la parte de reclutamiento y selección, si yo no sé del tema o yo vengo y no lo domino, pues va a ser mucho más difícil para mí tener una conversación, o si me invitan a dar una capacitación, una conferencia. Si yo no sé del tema, me voy a sentir más inseguro. Pero por supuesto, todo esto lo que estamos hablando son factores como que externos, ¿verdad? Aparte está pues la inseguridad interna, ¿verdad? Que viene ahí de la autoestima, del autoconcepto, pues de todos esos factores internos que nos juegan la mente. Sí. Y yo te iba a hacer un apunte ahí porque yo creo que también que uno sepa del tema o de lo que está hablando, de lo que está trabajando, de lo que está procesando y tal, sí le ayuda a uno, vamos, pero no quiere decir que porque te lo sepas vas a ser bueno en eso o te vas a sentir súper seguro en eso. Ajá. ¿Verdad? Porque, no sé, a mí me pasaba, por ejemplo, en la U, vamos, en la U yo era, pues, o sea, no sé, me pongo en alguna asignatura de procesos o algo así que me iba muy bien, pero no por eso me sentía seguro conmigo mismo, vamos, o me sentía capaz de dar una ponencia, ¿verdad? Tal vez hay personas que son súper sabias y súper conocedoras de un tema, pero a la hora de explicar algo, pues tampoco se sienten tan seguras, ¿verdad? Por X o Y razón, ¿verdad? Pero no es como que venga de la mano. Sí ayuda, Ajá, pero ayuda, no es como sí, que... total. ¿Verdad? Total. Y ayuda porque, como vos decís, o sea, vienen de otras cosas como, no sé, ¿qué va a pensar la gente de mí cuando yo esté ahí parado? ¿Será que voy a cometer un error? No me gusta hablar en público. Se van a reír de mí. Empiezan a entrar todos esos miedos, todas esas, lo que me importa, qué piensen de mí, qué digan, si se ríen. Sí. Total lo que vos decís. Y yo creo que todas estas cosas, yo creo que un punto súper importante para poder trabajar y trabajando y gestionando la parte de inseguridades es justo ese, identificar o saber identificar de dónde viene, cuál es la raíz de la inseguridad, ¿verdad? Que puede, por ejemplo, puede ser algún trauma de pequeño o que tu mamá, tus papás te comparaban mucho o te hacían de menos, tu hermano te daba falta de confianza, o sea, porque de ahí, ¿verdad vos? Es, por ejemplo, eso, puedes trabajar mucho en conocer acerca mucho de un tema, pero si no trabajas eso, que es la esencia de dónde viene la inseguridad, te va a costar mucho más. Sí, total. Bueno, pues ahí ya te metes a la raíz del problema, digamos. Ya pues sí ya tenés que trabajarlo con un psicólogo, con un terapeuta. Pues ahí pues diferentes corrientes y diferentes formas de trabajarlo. Pero sí, definitivamente, pues esa inseguridad viene de niño, viene de algunas actividades, acciones que pasaron, como vos decías. Papá, mamá me comparan, papá, mamá hablan de esto, papá, mamá esto, mis hermanos también influyen, maestros, personas que pasan durante tu niñez, ¿verdad? Y pues van generando todas esas inseguridades. Sí. O en algún momento que hayas fracasado y te hayas quedado con eso, con ese miedo, ¿verdad? De que no lo logré, entonces ahora tampoco lo voy a lograr. O hice tal cosa y no me funcionó, hice tal cosa y me fue de esta forma, entonces tampoco me funcionó, tal vez no salieron los resultados como yo quería y por eso crean inseguridades en uno, ¿verdad? Humillaciones en público. Sí. Humillaciones con la gente. O sea, el cómo, digamos, inclusive el bullying, ¿verdad? O sea, que pasa mucho en los colegios. Llega a tal grado de ciertas humillaciones donde uno empieza a generar una inseguridad tremenda. O sea, y pues ya le vas a grados muy grandes donde pues hasta suicidios y todo pasan acerca del bullying. Pero no yéndonos no tan lejos, ¿verdad? O sea, la parte de esa inseguridad de ahora ya no voy a decir eso porque todos se ríen. Ajá. Y cabal, o sea, fue una molestadera tal vez de bullying que tuvieron algunos chavos con esta persona, pero fue cabal ese momento, ¿verdad? O sea, se sintió tan humillado, se sintió tan triste, se sintió tan inseguro. Salió de su lugar seguro a venir y que lo pusieran en el spotlight ahí de la situación y generó esa inseguridad de hablar en público. Sí. Y así, ¿verdad? Y puede pasar con millones de cosas, ¿verdad? A mí yo me
me recuerdo de la parte de... Nosotros teníamos una clase que se llamaba Speaking o algo así, no me acuerdo muy bien. Pero era la parte de poder hacer ponencias en inglés, ¿no? Y de pasar a hablar acerca de algún tema. Y yo me acuerdo que a mí en la adolescencia no hubo como un par de veces que pasé al frente y como que no me salió perfecto, ¿no? Y como yo era muy perfeccionista en ese momento, yo sentía que la gente en el colegio me veía como raro porque no estaba pronunciando bien el inglés. Y después eso creó algo, ¿vos? Que yo después no me gustaba hablar inglés. Y de hecho no es una de mis cosas favoritas. Ajá. Y lo puedo hacer y lo hago bien, tengo buen vocabulario y todo perfecto. ¿Vamos? Soy bilingüe, soy el C2. Pero en mi interior yo sé que no soy perfecto hablando inglés y me causa algo, ¿vamos? Entonces, y yo creo que viene de esas cositas, ¿verdad? De tal vez no lo hice bien en ese momento y entonces pensaba que la demás gente se estaba riendo o por lo menos criticando, hablando algo mal de eso. Entonces, cositas, ¿vamos? Que a la larga te pueden ir afectando en esa parte de inseguridades, ¿va? Sí, total. Yo me recuerdo, Cal, y lo he comentado, de que no me sentía así al 100% en el fútbol, ¿verdad? Ajá. E inclusive cuando alguien me miraba jugar, digamos, o sea, era muy normal que para los del colegio llegaran como que el papá, la mamá. A mí me generaba mucho estrés que llegara mi mamá o mi papá a verme jugar. Ajá. Todavía no solo no era tan bueno, sino que todavía llegaban y me ponían más nervioso y me generaban esa inseguridad, ¿vos? Entonces, hacía las cosas como más torpe o dejaron de como de gustarme ciertas cosas cabal del fútbol, ¿va? Y son esas inseguridades. Y mostramos tal vez todos estos ejemplos que Luis y yo estamos hablando porque dentro de la niñez o dentro de la adolescencia, dentro de la adultez temprana, ustedes puedan venir y decir, ¿dónde fue? O sea, ajá. Y como decías vos, o sea, identificar el problema. Identificar y decir, bueno, fue en esta situación, ¿qué pasó? Y venir y trabajarlo, pues, o sea, como les decimos, ¿verdad? O sea, ya puede ser un terapeuta o todo, vamos a dar ciertas recomendaciones y vamos a hablar ciertos tips para trabajarlo, pero venir y decir, bueno, fue el inglés. ¿Qué edad tenía? O sea, hacerte preguntas como para, como vos decís, o sea, trabajarte a vos y no sentirte tan mal, tener compasión, autocompasión por uno mismo. Entonces, venir y decir, bueno, era un chavo, era un güiro, definitivamente no iba a hablar tan bien el inglés, la pronunciación no iba a estar tan buena porque pues países diferentes. Estás aprendiendo. X, Y, Z. O sea, sí. Venir y analizar esta situación, ¿verdad? O sea, bueno, yo no practicaba al 100% fútbol. Ustedes, pues yo me recuerdo que sí practicaban un montón y jugaban aquí y allá. Entonces, venir y trabajar esas partes y venir y validarse uno mismo. Validarse y tomar esa decisión de decir, ok, no era tan malo. O sea, en las posibilidades que tenía, lo podía hacer. Trabajar esa autoestima, ¿verdad? O sea, lo que tengo es lo que soy. Y de esa manera puedo venir y con esos recursos que tengo, trabajarlo y venir y tomar la decisión de decir, ok, no tengo que ser tan duro conmigo mismo. Y hablando de todo esto, yo creo que una de las cosas importantes es que sepamos o que empecemos a aprender a cómo gestionarlo, ¿verdad? Ya dijimos que una de las partes principales es identificar de dónde viene, ¿verdad? Pero si vos nos pudieses dar alguna sugerencia, alguna recomendación de los primeros pasos en cómo uno puede empezar a gestionarlo, ¿qué nos dirías? Bueno, sí, como vos decís, identificarlo. Y pues hay ciertas cosas que uno puede cambiar. Digamos, y bueno, tal vez ahí yo pienso un poco rígido, digamos, un poco, tal vez de un poco fuera de lo normal en cuanto a cuando tenés que hacer algo, hacelo, pues. O sea, vení y tomá la decisión, armate de valor, ¿verdad? Por ejemplo, pongamos un ejemplo, digamos, no sé, estoy pasado de peso. Ajá. Pues, o sea, haz ejercicio, pues. Y, o sea, si eso te está generando inseguridad, yo sé que es difícil, yo sé que venís y inclusive venir al gimnasio y pues estoy pasado de peso, ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar de mí? Venir, tomar la decisión, ejecutarla, ¿verdad? O sea, ponerte un ejemplo, ponerte un plan de trabajo, ponerte un plan de ejercicio. Ok, no puedo ir al gimnasio, ok, en casa empiezo. Caminar afuera, salir a correr, salir a hacer bicicleta o al revés, ¿verdad? O sea, soy una persona porque también no me quiero meter solo con la parte de que estoy gordo ya. O sea, no, pero ¿qué pasa cuando estás flaco?
Ajá. Bueno, o sea, pues come un poco más, va, haz ejercicio para crecer en músculo, pues come más, busca cuál va a ser el camino nutricional para pues subir de peso de manera sana, ¿verdad? Porque también, si no, Ajá. pues solo como cosas malas y pues ya subí de peso y ese no es el objetivo al final. Sí. Inclusive hay ciertas áreas, ¿verdad? Que uno puede ir mejorando y de esa misma manera, como la parte física, pues, o sea, nos vamos a la parte de algún hobby que yo tengo, pero no soy tan bueno y me genera ansiedad, me genera esa inseguridad. O sea, practiquemos más, pues. O sea, Sí. y ahí es donde yo digo, ejecuten. O sea, creo que mucha gente se queda paralizado por estar pensando en qué hago o cómo lo hago. Empezar a ejecutar, a hacerlo. Y creo que algo muy importante es, si no empiezo hoy, hay una frase que dice día uno o algún día. En inglés suena mejor, pero un día o algún día uno o algún día. Y es como, o sea, hoy empiezo para hacer esos cambios. Y ya sé que soy inseguro, ya sé que me genera inseguridad, pero si no empezás hoy a hacer ese cambio, la inseguridad va a seguir. Sí. Inclusive lo podemos ver, bueno, no sé, mi nariz era algo que me generaba inseguridad en el pasado. Después aprendí a quererme, pues, pero, o sea, digamos, yo tuve un proceso diferente y sí fue como terapéutico y todo lo que trabajé en diferentes áreas. Pero, digamos, o sea, si no me gusta, digamos, y solo la nariz y todo, y yo tengo la posibilidad de operarme, pues tampoco es malo como venir y tomar la decisión de, bueno, me voy a operar. Por supuesto, yo sí recomendaría que lo hagan ya bien pensadito, porque pues si entonces me cambio la nariz, ahora me voy a cambiar los, no sé, los pies y después me voy a cambiar, me voy a hacer liposucción y entonces empieza la cirugía, que también puede llevar a otra situación. Pero, o sea, creo que algo fácil, bueno, no fácil porque es una de las cosas más complicadas, pero algo donde podemos empezar, el punto de salida, empezar a ejecutar. O sea, y eso ya es toma de decisiones, y eso es venir y tomar la decisión de venir, me voy a despertar a las 5 de la mañana para hacer ejercicio. Me voy a despertar a las 5 de la mañana para practicar un poco más de básquetbol porque quiero hacer eso. Me voy a poner mis hábitos alimenticios y voy a comer de esta manera para hacer, pero ejecutar, hacer. Sí. Sí, que como vos decís, tal vez hay algunos puntos que no es fácil, que es bastante complicado, ¿verdad? O sea, el dar el primer paso, porque si es algo que te ya vuelve inseguro ya de por naturaleza, pues hacerlo es difícil. Pero sí es cierto que con disciplina y poco a poco, o sea, si uno se va obligando a hacerlo, va a ir creando esa como capa de fortaleza poco a poco, ¿verdad? Y va volviéndose, pues, lo va trabajando, entonces va mejorando, va creando ese grado de seguridad alrededor de todo eso, porque lo va como, como sobrellevando, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, pues, lo va trabajando de mejor forma. Yo creo que también, y hablando de este tipo de hacer cosas, una de las cosas que en mi experiencia y me ha servido muchísimo es dedicarme tiempo también a cosas que a mí me gustan. Hacer cosas que yo soy bueno. A mis hobbies, a mis talentos, a mis virtudes, a todo ese tipo de cosas que me ayudan también en autoestima. Yo creo que también ayuda, ¿verdad? No, y mira, o sea, pasa mucho acerca de los pensamientos que uno va teniendo. Y creo que, bueno, al final, pues todos los temas que nosotros hablamos, pues viene de la mente, viene de pensamientos. Y vas a tener muchos pensamientos redundantes o muchos pensamientos negativos. Y todos esos pensamientos son un producto de lo que, pues, fuiste creyendo y fuiste haciendo un poco más grande durante todo ese tiempo. Por eso el primero era identificar el problema. Porque ahora te toca trabajar esos pensamientos. Va a llegar un momento donde vas a decir, ok, este pensamiento negativo lo tengo que trabajar de esta manera. ¿Cómo lo vuelvo positivo? ¿O cómo lo puedo trabajar para que se vuelva un poco más real? A veces tenemos estos pensamientos negativos que son irreales, que no son pensamientos tangibles, sino que son solo un supuesto de soy malo haciendo esto. O no puedo hablar en público porque se van a reír de mí. El 90% de las personas que te están escuchando no están poniendo atención. Ajá. De esa manera lo puedes volver más real. O sea, esa ansiedad que uno dice, me están escuchando, me voy a equivocar, se van a reír de mí. De 100 personas, 10 te están escuchando. Y de esas 10 personas, hay 5 que les da miedo hablar en público también. Y de esas otras 5 están diciendo, tiene razón en lo que está diciendo. O sea,
de esa manera vas trabajando los pensamientos y volviéndolos positivos y más realistas y baja esa inseguridad, baja esa ansiedad. Ajá. Yo estaba diciendo antes de que yo aprendí a lidiar un poco con la parte de inseguridad también haciendo dos tipos de cosas. Una era haciendo cosas que me gustan, hacer cosas que te gustan, cosas en que sos bueno, pues también te van a ayudar en tu autoestima y te van a ayudar a salir un poco de la parte de inseguridad. Pero también si yo sugeriría una cosa sería salir de tu zona de confort y hacer cosas que te reten, que te pongan incómodo. Y no tampoco así a lanzarse a hacer algo totalmente radical, sino por poquitos, ¿verdad? Hacer, no sé, yo me animaba, por ejemplo, a irme a algún barcito solito, ¿verdad? Y animarme a hablarle al bartender o a la chica que estaba en la barra, ¿verdad? Como a animarme un poquito a salir a quitarme esa vergüenza, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, hacer cositas diferentes que te saquen un poco de tu normalidad y que te ayuden a retarte un poco, poquito a poquito, como digo, pequeñas dosis, porque no va a ser fácil, pero que te ayuden a darte ese grado de confianza y seguridad a ti mismo y que luego pues ya lo puedas usar de una forma normal en un entorno más normal, ¿verdad? Pero yo creería que podría dar ese tip, ¿verdad? Que a mí me ha ayudado un montón y que yo creo que pues a la gente igual les podría ayudar en algún caso, ¿verdad? Y creo que le tomamos poco tiempo a la autocompasión, ¿verdad? La autocompasión es muy importante porque es la forma en la que uno puede venir y tomar decisión de, ok, estoy haciendo las cosas bien. Uno tiene que quererse, uno tiene que venir y tomar, o sea, tal vez sí vamos a decir, mi papá me quiere, mi mamá me quiere y son el amor incondicional, pero a veces no lo tenemos. Y nos toca a nosotros venir y decir, yo me quiero, yo me acepto con mis imperfecciones. Uh-huh. Y entonces esa autocompasión, demostrarla como que si fuera para un amigo que está pasando un mal momento. O sea, cuando a veces uno tiene una amistad y está pasando un mal momento, uno es, o sea, una super persona con tu amigo, ¿verdad? Porque le das buenos consejos, le decís qué hacer, lo apoyás, le decís que está haciendo las cosas bien, lo validas. Pero cuando te toca a ti, no lo haces contigo. Entonces, trátate como cuando tratas a ese amigo que está pasando un mal momento. Eso es súper fuerte, vos. O sea, es un grado de amor propio que uno debe llegar a conseguir, ¿verdad? Porque es muy heavy que las personas hagan eso por otras personas y no lo hagas por vos mismo. Por ti mismo, vamos. Entonces, contigo mismo. Entonces, eso yo creo que es crucial. Aprender a gestionarlo, aprender a trabajarlo. Porque al final, como vos decís, no somos perfectos, tenemos que aprender a vivir con nuestras imperfecciones y aprender a querernos así como somos, ¿verdad? Total. Sí, eso nos va a dar, o sea, seguridad al 100%. Y bueno, yo creo que hemos llegado al final de este episodio. Mil gracias por acompañarnos hasta el final de este día. La verdad es que esperemos que les haya servido un poco lo que hemos comentado. Nosotros seguimos trabajando en estas cosas también. Escríbanos para todo lo que necesitan. Si necesitan algún comentario, alguna sugerencia, algún apoyo de nuestra parte, también para eso estamos aquí, ¿verdad? Entonces escríbanos, no dejen de comentarnos. Buenísimo, sí, nos despedimos. Recuerden nuestras redes sociales. Aquí Luis las va a estar poniendo. Y bueno, llegamos hasta el final. Muchísimas gracias por escucharnos. Los queremos mucho. Eso. Hasta luego, chavales. Y recuerden, la inseguridad es esa jaula invisible que limita nuestro potencial. Hasta luego. Chao.